Hola chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva lección de este curso que estamos dando de introducción en las finanzas y las inversiones. Bien, hoy vamos a ver un poco cuáles son los distintos instrumentos financieros que hay para ver un poco qué implica cada uno y las alternativas que tenemos de inversión y para la toma de decisiones. Por ejemplo, en el armado de una cartera. Bien. Soy el contador Jorge Marchetti. Me pueden seguir en Instagram. Cualquier duda me escriben ahí @accionesargentinas. Y bueno, sobre cualquier tema que les duda o consulta que les quede sobre este video o esta clase, me escriben ahí y las vamos viendo. Primero voy a enumerar los instrumentos de inversión. Bien, los voy a ir identificando acá y después vamos a avanzar sobre algunos de ellos categorizándolos. Tenemos por un lado el plazo fijo, tenemos el dólar u otras monedas. En este caso lo tomé como ejemplo porque bueno, en Argentina es uno de los instrumentos de inversión más comunes en el sentido conservador. Así que bueno, por eso puse dólar, pero podría ser cualquier otra moneda. Letras, bonos, acciones, opciones y derivados financieros. También entrarían ahí los futuros. FCI, que son los fondos comunes de inversión. Los commodities y una inversión que es física como los inmuebles o el real estate. Son básicamente los principales instrumentos de inversión en los cuales podemos ir dividiendo nuestro dinero. Básicamente nosotros podríamos agarrar y decidir qué nivel de exposición quiero tener a cada uno de estos instrumentos, conociendo el riesgo que tiene cada uno. Porque por ejemplo, el plazo fijo, como ya lo vamos a ver más adelante, tiene un nivel de riesgo menor que, por ejemplo, un derivado financiero o que las acciones mismas. Incluso podría ser menor que el de los inmuebles porque el resultado en el plazo fijo es cierto y en el de los inmuebles no. Pero bueno, vamos a armar una cartera mezclando un poco de todo esto según como nosotros vayamos viendo el ciclo de la economía o bueno, la estrategia que vayamos desarrollando. Los voy a categorizar en renta fija y renta variable. En realidad no es que yo les pongo esta categoría, sino que es una categorización existente. Pero bueno, lo voy a mencionar acá. Primero lo de renta fija y luego vamos a ir con renta variable. Renta fija, justamente a la palabra se le llama así fija porque en principio nosotros conocemos cuál va a ser el resultado que va a tener esta operación. Entonces, por ejemplo, el plazo fijo, yo voy a poner una determinada cantidad de dinero en el banco a cambio de un interés. Por ejemplo, lo más común es a 30 días. ¿Bien? Entonces puede ser que en 30 días el banco me pague una tasa de interés anual de, digamos, el 10%. ¿Bien? Esa tasa del 10% está anualizada. Entonces, si yo lo pongo a 30 días, voy a recibir un poquito menos del 1% de mi capital si la tasa fuera del 10%. Bien, pero lo que tiene el plazo fijo es que es una inversión donde el tiempo está determinado. Yo congelo mi plata, por decirlo de alguna manera, por 30 días. O sea, yo se la presto al banco por 30 días y no lo puedo retirar antes. Existen algunos plazos fijos que son, por ejemplo, precancelables, aunque normalmente tienen un periodo mínimo que suele ser de 30 días. Entonces, por ejemplo, el plazo es de 180 días, pero a partir del día 30 lo puedo precancelar, o sea, puedo volver a obtener la liquidez, volver a tener el dinero, pero a cambio me rebajan la tasa de interés, me ponen como una especie de multa por irme antes. Bien, entonces yo a priori conozco todos los resultados posibles que van a tener los distintos escenarios. O sea, yo puedo poner el dinero en el plazo fijo y me dan un interés. Al vencimiento yo puedo renovarlo o puedo retirarlo. Entonces yo conozco ya los momentos en los que voy a tener el dinero y
la cantidad de dinero que voy a tener. Bien, en principio no hay nada abierto a la especulación, a la variabilidad. Bien, ¿y por qué digo en principio? Bueno, porque por ejemplo en Argentina, y probablemente pudo haber pasado seguramente en otros países, existió por ejemplo el corralito donde no podías disponer de tu dinero, o por ejemplo en los plazos fijos en dólares que a veces lo especificaron. Entonces en una devaluación hay un movimiento importante del plazo fijo, porque en dólares, digamos, sobre el capital, y si te lo especifican a un tipo de cambio que no te es conveniente, bueno, estás teniendo un resultado incierto, porque vos en principio ibas a recibir nuevamente los dólares. Suponete que vos pusiste $1000, al vencimiento del plazo deberías volver a recibir esos $1000 más un interés. Y bueno, en Argentina pasó de que no recibiste los dólares, sino que recibiste un equivalente, supuestamente en pesos, pero a un tipo de cambio que no era el real en ese momento, porque como que no podías volver a comprar los dólares a ese precio. Entonces, bueno, el resultado terminó siendo incierto. Entonces, en principio, es un instrumento de muy, muy bajo riesgo, pero bueno, hay situaciones en las que puede darse algún imprevisto. Luego tenemos los bonos, que es algo parecido a los plazos fijos, nada más que en lugar de prestarle al banco el dinero, se lo estamos prestando al Estado o a una empresa. Normalmente los bonos tienen la diferencia de que son a plazos más largos, ¿bien? O sea, el plazo fijo, por ejemplo, es una inversión a 30 días, en cambio los bonos, bueno, incluso hay hasta 100 años, ¿bien? Hay de 1 año, de 5 años, de 10 años, hay bonos a distintos periodos, pero no son periodos tan cortos, ¿bien? Entonces, de esta manera normalmente los estados se financian, sean un estado nacional, provincial o municipales, pueden emitir un bono en pesos o en dólares para recibir un dinero para, por ejemplo, hacer obras, para gastos en general, y a cambio de eso me da un interés que pueden tener distintas condiciones. Bien, el interés puede ser directamente que me pague el capital completo y el interés total al vencimiento. Podría ser que me vaya pagando un interés, por ejemplo, trimestralmente y el capital al vencimiento, o que me pague parte del capital y algo de intereses cada 3 meses o cada 1 año. O sea, hay muchos tipos de bonos, pero bueno, la característica es que en principio también yo voy a conocer de antemano, en el momento cero, cuánto es el dinero que yo voy a poner y las condiciones, y cuánto y cuándo lo voy a recibir. Bien, entonces tanto en el plazo fijo como en los bonos yo debería conocer los distintos escenarios previamente. No tendría que haber lugar a una sorpresa. Y de vuelta digo en principio, porque también en Argentina varias veces se entró en default, y no únicamente Argentina, muchos países han entrado en default. Y estos bonos no se pagan normalmente en el caso del default, y entran en una negociación, en un canje, en donde se suelen hacer quitas. Bien, entonces un bono que en principio valía $100 y yo puse $100 y me iban a devolver 100 más el interés, me terminan devolviendo, por ejemplo, 50 más otro interés. Entonces, bueno, tiene también un riesgo, ¿bien? Porque yo, si bien conozco en principio cuál es el rendimiento que tendría y las condiciones de antemano, no implica necesariamente que las vayan a cumplir. Bien, entonces el riesgo está en eso, en saber si lo van a cumplir. Sea un estado, sea una empresa. También las empresas emiten bonos, deuda corporativa, a un determinado plazo de años normalmente, y puede ser que por algún motivo la empresa no tenga los resultados que esperaba, no pueda generar un flujo de caja suficiente para pagar los intereses y termine renegociando la deuda. Bien, entonces siempre hay un riesgo, y bueno, y de ahí también viene un poco el tema, por ejemplo, riesgo país. Bien, entonces cuando nosotros hablamos del riesgo país, que sea un número alto, bueno, si hablamos de 3000 puntos, básicamente significa que nosotros estamos pidiéndole una tasa del 30%
por encima de lo que se paga a un préstamo por las letras de Estados Unidos, por un bono de Estados Unidos, ¿bien? Que son los bonos sin riesgo, básicamente. Entonces, el riesgo justamente es eso. Entonces, cuando hay un interés muy alto, una tasa de interés muy alto, significa que yo tengo que subir mucho la tasa si yo necesito la financiación, tengo que ofrecer una tasa muy elevada porque no hay interés, ¿bien? Porque no hay interés de la otra parte en prestarme a una tasa baja. ¿Y por qué? Y porque puede asumir que existe un riesgo muy alto, ¿bien? Entonces, hay una relación ahí bastante interesante y también está relacionado un poco con lo que vimos en la lección anterior de las tasas de interés, nominal y real y los efectos con la inflación. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que es la inflación, las tasas de interés nominales y reales y los riesgos al momento de invertir. En esto, para poder tener en cuenta los riesgos, tendremos que hacer un análisis sobre cuáles son las condiciones del bono y las condiciones de quien lo emite, cuáles son los ratios de deuda que tiene, la generación de flujo de caja que tiene, si realmente veo que es posible que me pague o lo veo en una situación relativamente complicada. Entonces, especular un poco con eso y hacer un análisis de riesgo-beneficio. Bien, siempre. Luego tenemos las letras, que normalmente las emite el Estado a corto plazo. Pueden ser incluso 30 días, pueden ser 60 días, 90 días. No suelen ser superiores al año o a los 2 años. Pueden ser en pesos o en dólares. Cumplen los mismos requisitos que, digamos, lo que veníamos hablando antes. O sea, se conoce previamente lo que yo voy a recibir al final. En algunos casos hay bonos o letras que se les llama de cupón cero, que básicamente cotizan a descuento. Entonces, en vez yo de comprar, por ejemplo, 100 pesos y que después me dé un interés, no sé, del 10%, entonces voy a recibir 110, no. Me van a dar al final 100 pesos y yo lo compro hoy a un descuento del 10%, por ejemplo, entonces lo voy a terminar comprando a 90. Bien, eso se le llama a cupón cero, descuento. Bien, pero es todo lo que es renta fija cumple con la misma condición de que en principio yo conozco las condiciones en las que yo voy a dar mi dinero y en las que lo voy a recibir, conociendo la tasa de interés, las condiciones del vencimiento. Bueno, después hay un poco de grises entre medio, porque por ejemplo en los bonos hay bonos en pesos, hay bonos en dólares, hay bonos que están relacionados con el PBI, hay bonos ajustados por inflación, hay bonos con tasa variable. Entonces puede ser que no conozca con exactitud cuál es el monto en pesos que voy a recibir en el momento del vencimiento, pero lo voy a poder calcular en la medida que vayan saliendo, por ejemplo, los índices de inflación, o en la medida que se conozca el PBI. Entonces voy a poder calcular los distintos montos. Entonces, en principio yo conozco todas las condiciones y son fijas. Bien, entonces esa es un poco la cuestión. Riesgo hay siempre, excepto lo que se llama libre de riesgo, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque son dólares que básicamente los emite Estados Unidos, entonces no debería haber ningún riesgo en el pago de los mismos, porque como al ser quien los emite, tiene poder de fuego siempre para pagarlos. Luego tenemos la renta variable, que son activos que cotizan todos los días. Ojo, porque con esto, los bonos también cotizan todos los días, pero, o muchos bonos y letras cotizan todos los días, y va cambiando su cotización. Entonces lo podríamos trabajar como renta variable, sí, si queremos comprarlo y venderlo, pero si lo mantenemos hasta el final, la renta fija es renta fija. Bien, siempre y cuando no haya un cambio en las condiciones, es renta fija. La renta variable cotiza todos los días y cambian sus valores de cotización, y esa diferencia me genera una ganancia o una pérdida. Bien, entonces normalmente esto tiene más riesgo que la renta fija, porque yo en la renta fija, si bien, como les dije recién, puede cotizar y cambiar los precios día a día, yo al final voy
ya sé cuánto voy a recibir. Bien, en cambio, en el caso de la renta variable puede darse de que una empresa quiebre, por ejemplo, o que tenga muy malos resultados y que baje mucho, y puede ser que quizás nunca lo recupere el valor. Bien, al valor que yo compré, por ejemplo. Entonces yo podría tener una pérdida del 50, del 60, del 70, del 80, del 90, del 99% de mi capital invertido en esa empresa, o en lo que sea, en renta variable. Bien, entonces básicamente es eso, que va variando todos los días, o minuto a minuto, segundo a segundo, la cotización, y me genera una diferencia. Pongo acá también los commodities. Los commodities, bueno, en realidad cerrando la idea anterior, me olvidé, perdón. Las acciones son partes del capital de una empresa, ¿bien? O sea, yo cuando compro acciones tengo un porcentaje de la empresa, me convierto en accionista, incluso tengo derecho a participar de las reuniones de los socios, de que se presentan, y también tengo derecho a votar en esas reuniones. Bien, entonces yo estoy comprando una parte de una empresa y me convierto en un inversor de la misma, en dueño en algún muy pequeño porcentaje, según lo que yo tenga de cantidad de acciones compradas sobre una empresa. Pasamos a los commodities. Los commodities son todos los bienes que tienen un valor o una utilidad, pero no tienen diferenciación. Bien, básicamente son las materias primas. O sea, es lo mismo el petróleo que se saca en Argentina que el que se saca en Estados Unidos, que se saca en Rusia. Es lo mismo la soja de Argentina, de Estados Unidos y de donde sea. O la diferencia es muy baja. Entonces, básicamente lo que es el oro, el petróleo, la soja, la plata, el cobre, bueno, son todos commodities, son materias primas, cotizan todos los días en los mercados. Hay contratos de futuros sobre ellos también, y también me hacen una diferencia si yo los compro en el sentido de la renta variable. Yo los puedo comprar hoy a $100, por ejemplo, no sé, $100 el petróleo, supongamos que fuera la cotización, y mañana puede valer $105 o puede valer $95. Bien, entonces hay una variación en el precio y también, por lo tanto, tienen un riesgo. Si los operamos sobre los futuros, directamente ese riesgo se hace mucho más alto, que es lo que vamos a pasar a ver un poco ahora. Tenemos los derivados, las opciones financieras y los futuros. Y los derivados justamente tienen este nombre porque derivan, porque vienen del valor de otro activo. Bien, entonces cuando yo hablo, por ejemplo, de una opción financiera, yo estoy comprando algo que tiene un vencimiento muy corto, por ejemplo, a un mes, a 2 meses, y que tiene un riesgo muy elevado porque puede pasar a valer nada o tienen grandes movimientos porcentuales cada día, porque tiene como un gran apalancamiento. Bien, es una de las cuestiones más avanzadas de esta temática, pero lo que importa en este caso para conocer de qué se trata al menos es que deriva justamente de la cotización de otro bien. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener opciones sobre una acción o puedo operar contratos a futuro sobre el oro, por ejemplo. Bien, y esto me permite distintos grados de apalancamiento que significan mucho, pero mucho más riesgo. Por lo tanto, esto debería ser lo último en el sentido del aprendizaje, lo último para operar. Si no conocen los instrumentos en profundidad, no los operen porque están dando una gran ventaja al mercado y están asumiendo un grandísimo riesgo. Sea cual sea el instrumento, tienen que conocerlo. Sea un plazo fijo, sea una acción, sean derivados, sea lo que sea, conózcanlos, investiguenlo, estudienlos y operen en consecuencia, con un plan y una estrategia. Bien, entonces el tema opciones y derivados es el tema de más riesgo de todo esto que estamos viendo, y en todos los casos, no solamente con el de derivados y opciones, investiguenlos y estudienlos bien. Vamos a pasar ahora a la inversión en inmuebles.
Los inmuebles es una inversión en bienes físicos, tangibles. Bien puede ser una casa, un departamento, un local, un terreno incluso. Hay que tener en cuenta que acá tenemos que diferenciar que el inmueble tiene un doble rendimiento potencialmente. Bien, un primer rendimiento que lo podríamos obtener por la renta, por el alquiler. Yo pongo un capital y luego obtengo todos los meses un alquiler al cual le descontaré impuestos, por ejemplo, y con eso voy a tener una rentabilidad de la renta del alquiler sobre el capital invertido, que me va a dar un porcentaje, como vimos en la clase anterior. ¿Bien? Entonces supongamos que me da un 3% anual. Pero a su vez puede pasar, y suele pasar, que debido a la inflación los inmuebles suban su valor en dólares. Por ejemplo, del metro cuadrado en dólares. Supongamos que en 1980 valía $1.000 el metro cuadrado. Podría pasar que ahora en 2020 valga $1.600 el metro cuadrado. Entonces tuvimos una ganancia de capital. Entonces tenemos no solamente ese 3% anualizado de renta por el alquiler, sino que también tuvimos otro porcentaje anualizado de variación del capital. Entonces esa suma de esas dos rentabilidades me va a dar la rentabilidad total que tuvo la inversión inmobiliaria. A eso le tendré que restar los gastos de escrituración, gastos de mantenimiento, impuestos, y bueno, y en base a eso calcularé la rentabilidad. Lo mismo que digo y que dije para los demás instrumentos, inviertan en ellos pero conociéndolos. Bien, no inviertan si no saben en lo que se meten. Asesórense, estudienlos. Esa es un poco la idea de poder aprender estos instrumentos, pero no meterse con el sentido de pensar que uno va a hacer crecer su capital de forma mágica sin conocerlo. Hay que estudiar, lleva dedicación, lleva tiempo, lleva aprendizaje. Bien, también existen algunos fondos que replican los inmuebles, entonces en este caso no estaría comprando en sí un bien físico, sino que podría estar comprando alguna representación de ellos. Pero bueno, en este caso hablo específicamente de la compra directa de un inmueble, aunque también existen otros instrumentos que pueden ser similares, aunque ya no son una inversión en bien físico y no soy el único que invierte, sino que formo parte de un fondo más grande. Bien, que lo vamos a ver los fondos en general más adelante. Fondos comunes de inversión son fondos que captan el dinero de los individuos y de las empresas y los invierten según características particulares. Bien, entonces podría ser que sea un fondo que está pensado para empresas o para personas que tengan un dinero líquido que lo necesiten en poco tiempo. Entonces invierten instrumentos de muy corto plazo, en cuentas remuneradas, en letras de poco vencimiento, en plazos fijos, manteniendo un gran porcentaje de liquidez para hacer frente a los retiros que se puedan hacer. Entonces en un fondo común de inversión yo compro una cuota parte y esa cuota parte cotiza todos los días. Bien, el valor de la cuota parte se va a mover según la composición que tenga el fondo común de inversión y la variación de los activos que la componen. Bien, entonces tenemos fondos comunes de inversión que pueden ser de renta fija, como dijimos al principio, que podrían ser compuestos por letras, por bonos, por plazos fijos, o de renta variable, que tienen más que nada invertido en acciones, bien, en distintas acciones armando una cartera. Podrían dividirse según la moneda en fondos comunes de inversión en pesos o en dólares. Los podría haber, por ejemplo, mixtos. Podría haber un fondo común de inversión en pesos que invierta una parte en renta fija y una parte en renta variable. Podría haber un fondo común de inversiones en dólares que invierta una parte en renta fija y una parte en renta variable. Que invierta en el mercado local, en bonos de Argentina, o que invierta en bonos de Latinoamérica o en bonos de Estados Unidos. O sea, hay una gran gama de alternativas. Puede ser según el mercado del dinero, que era el ejemplo que comentaba al principio, de obtener liquidez, bien, de hacer que la plata que voy a usar inminentemente me dé algún pequeño interés. Puede ser del mercado de capital local, de renta variable, mercados internacionales. Bueno, hay una gran cantidad de fondos realmente. Tienen como ventaja que permiten una inversión con montos bastante bajos
y que son administrados según distintas normativas y también según un poco el criterio de los distintos administradores en cuanto a la composición y la exposición que va a tener en cada uno de los activos. Yo, al comprar una parte, formo un puntito, digamos, de todo ese total del fondo común de inversión, y según lo que se vaya moviendo el valor de la cuota parte mía y de todo el fondo, voy a ir teniendo una rentabilidad positiva o negativa. Bien, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, al momento de invertir en los fondos comunes, cuál es la composición que tiene, cuál es el plazo de inversión, porque en los prospectos suele decir, bueno, sugerimos, por ejemplo, si es renta variable, que sea más de 1 año o 2 años. Si es money market, o sea, mercado del dinero, podría ser un mínimo de 1 día. Y después también ver los plazos de rescate. En algunos casos el rescate es inmediato. Yo pongo el dinero en el fondo y al momento puedo retirarlo. O podría ser un fondo que, por ejemplo, tenga un rescate en 24 horas o en 48 horas. Entonces yo solicito hoy el rescate, y si bien el valor de la cuota parte se congela al precio que hago el rescate hoy, recién se me va a acreditar en mi cuenta 24 o 48 horas después. Entonces son todos conceptos que yo tengo que tener en cuenta a la hora de invertir en un fondo, y por eso, por supuesto, siempre leer todas estas condiciones y tener muy en cuenta la composición. La ventaja es que me permiten invertir de una forma diversificada bajo un administrador que se supone que conoce de todos estos temas y de una forma legal, con un capital bajo, porque los mínimos suelen ser bastante bajos. Entonces puedo diversificar algo que de otra manera no lo podría hacer, porque el capital no me permitiría hacer la diversificación por los gastos que trae. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el dólar, monedas y liquidez. El dólar en Argentina es una de las inversiones que es más común, es más tradicional, y tiene mucho que ver con una larga historia inflacionaria en Argentina. Hay que tener en cuenta varias cosas al momento de tomar el dólar como una inversión o no. En primer lugar, respecto del peso, va a ser básicamente siempre una buena inversión, porque el peso históricamente tenía una inflación mucho superior a lo que ha sido el dólar. Entonces me protege en el largo plazo de esa inflación. Sin embargo, en plazos más cortos de tiempo puede ser que sea más conveniente, por ejemplo, estar en pesos. Hay que tener en cuenta también las tasas de interés y otras cuestiones. Bien, todas las monedas tienen efecto inflacionario. O sea, no es únicamente el peso argentino que sufre inflación, el dólar también. Por eso, al momento de decir yo, bueno, al tomar una decisión sobre si el dólar es una inversión, tengo que tener en cuenta que mientras tenga liquidez voy a tener una pérdida por inflación que existe en todo el mundo. Bien, entonces puedo hacer que pierda un 2% anual, un 1% anual, lo que sea el porcentaje ese, pero voy a tener una pequeña pérdida. Lo cual no implica necesariamente que siempre tenga que estar invertido al 100%. Siempre es bueno tener un poco de liquidez, porque me permite manejar la cartera o administrarla de una forma inteligente, porque puedo tener algún imprevisto. O sea, tiene que formar parte de una estrategia mucho más completa. Pero hay que tener en cuenta que a veces los activos también bajos, que puede haber una deflación, y entonces tener la liquidez, o sea, tener los dólares o la moneda que sea, al haber una deflación significa que yo tengo un mayor poder de compra. Entonces hay que tener en cuenta muchas cuestiones, pero la decisión de liquidez forma parte del armado de cartera. Bien, es importante tenerlo en cuenta. El dólar para mí es una inversión porque forma parte del armado de las carteras. Entonces es una decisión a tomar: cuánto es la cantidad de liquidez de dólares que yo quiero tener en mi cartera y cuánto de los demás activos que fuimos viendo, si es que me interesa invertir en esos activos, porque podría ser que no me interese. Y bueno, yo básicamente voy a ir decidiendo cuáles son los activos en los que tengo ganas de invertir de acuerdo a mi perfil de riesgo. Bien, el perfil de riesgo en los bancos, en los brokers, cuando abren las cuentas, se los van a hacer, y bueno, le van a hacer una serie de preguntas, y en base a eso van a poder conocer cuál es su perfil. Bien,
Existe también un mercado de divisas, el Forex, donde se operan las distintas monedas del mundo y básicamente lo que sucede ahí es que son pequeños movimientos de menos de centavos a veces, donde se pueden operar como renta variable, bien, pero también tienen un riesgo bastante importante porque se suele operar bastante apalancado, bien, como son movimientos tan chicos, para que valga la pena tiene que ser con muy apalancado, entonces son como los derivados, bien, así que se operan todos los días en los distintos mercados las distintas monedas. Por eso vemos que, por ejemplo, el peso con respecto al dólar vale tanto, que el euro respecto al dólar vale tanto. Todos los días vamos a tener distintas cotizaciones. Bien, con esto hemos visto los principales instrumentos de inversión, y con esto vamos cerrando la clase. Muchas gracias a todos. Cualquier duda o pregunta me pueden encontrar en Instagram o en Facebook, @Acciones Argentina, en Acciones Argentinas en Instagram, y en facebook.com/Acciones Argentinas también. Me pueden mandar por ahí un mensaje por cualquier duda que tengan de estos temas. Bien, bueno, muchas gracias y hasta la próxima lección.